Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Estamos terminando una semana que ha estado marcada, por una parte, por conflictos sociales graves. Hemos visto en Tocache lo que ha sucedido, una población enardecida que ha tomado el control de la municipalidad protestando contra la demora para concretar un proyecto de agua y saneamiento que les hace cruelmente falta desde hace más de 9 años. Y sobre todo en Las Bambas, la más grande mina de cobre del Perú, paralizada desde hace varios días, lo que significa que la población apurimeña se ve privada de ingresos importantes, pero también el Perú en su conjunto. En este contexto de convulsión social, que tiene otras manifestaciones también, hemos visto iniciativas legislativas, políticas, que han cambiado la agenda. Por una parte, el lunes el gobierno presentó un proyecto de ley, como sabemos, para que se convoque a una asamblea constituyente que cambie nuestra constitución que data del año 93. Y el día de ayer supimos que 2 congresistas, uno de ellos miembro de la bancada de Perú Libre, presentaron sendos proyectos de ley para recortar el mandato de todas las personas elegidas en las elecciones del año pasado, es decir, presidente de la República, vicepresidente actual, congresistas y parlamentarios andinos. Hay incertidumbre en torno a ese proyecto, puesto que el vocero de la bancada de Perú Libre, Valdemar Cerrón, que había firmado este proyecto inicialmente, lo ha retirado él y estamos en espera de que reaccione el principal promotor, el señor miembro también de Perú Libre que presentó esto, el señor Pasión Dávila, Atanasio, si es que mi memoria no me falla. Bueno, el caso es que por estas razones hemos invitado a 2 analistas políticos que han escrito sendos artículos esta semana. Enrique Castillo, por una parte, en el diario Gestión, donde suele expresarse, hizo un artículo sobre la oposición en general, y la señora Macarena Costa Checa en Correo. Enrique Castillo titula su artículo, recuérdenos el título del artículo suyo en Gestión. Buenas noches, Fernando. Mese retoma la iniciativa y pone la agenda. Sobre todo Mese, parece, ¿no? Hablando sobre el gobierno, mientras que Macarena, lo suyo es ¿qué defiende la oposición? Y esta pregunta lleva a una crítica. No defiende mucho, está defendiéndose ella, está a la defensiva, dice usted, y no propone otras cosas que reproches contra el gobierno y contra el presidente de la República, contra el primer ministro, reproches que no ha conducido a una vacancia, que se ha intentado 2 veces, y también a veces usted dice frases destempladas que terminan por beneficiar a los incriminados. Dígame, por favor, ¿qué es lo que le parece a usted que la oposición debería defender y qué le impide de tener una actitud más propositiva? En principio, Fernando, creo que la oposición tiene que empezar por crear una maquinaria, que es algo que no tiene en estos momentos y que el gobierno, o el partido de gobierno por lo menos, sí tiene. Ahora vemos de cara a las elecciones regionales, Perú Libre me parece que tiene candidatos en 24 de las 25 regiones. Sí. Es increíble. La oposición no se mueve promoviendo tanto ideas, yo creo que debería, y creo que se ejemplifica muy bien en la campaña presidencial, ¿no? Digamos, el eslogan de la oposición fue "no al comunismo", cuando en realidad no sabemos siquiera si estamos frente a un comunismo real o más frente a un populismo sin norte ideológico, ¿no? Creo que, y luego vemos en el Congreso que lo que ha hecho la oposición en estos meses, lo que se ha hecho en el Congreso es poner ciertos candados al gobierno, ¿no? Para evitar, digamos, que se lleven a cabo algunas reformas constitucionales sin pasar por el Congreso, etcétera, para que no se pueda hacer cuestión de confianza respecto de iniciativas constitucionales. Pero sí creo que es hora de que la oposición se cohesione y diga, ok, esto es lo que defendemos y así lo vamos a defender. Y salir
con un discurso que no solamente se centre en estar en contra del gobierno, sino en defender ciertos principios, en ofrecer cosas a la gente, en cómo plantea la oposición o ciertos grupos de oposición, cómo plantean mejorar la calidad de vida de la gente que ahorita lo necesita. Digamos, salir a proponer. Creo que eso es lo que le falta en este momento. Sin embargo, además de esa crítica, podría también decirse que han aprobado leyes dudosas en lo que ofrecen. Por ejemplo, sobre el retiro de fondos de pensiones, por ejemplo, el día de ayer, cambiando el calendario electoral, de manera que hay también ahí iniciativas que han sido tomadas y que contribuyen a su desprestigio, ¿no? De acuerdo, el Congreso está muy desprestigiado. Yo ahí estaría en desacuerdo contigo, creo que el momento en el que aprueben el retiro de las AFPs, en realidad la popularidad del Congreso va a subir un poco. Vamos a ver cuánto dura eso cuando las consecuencias se dejen venir. Enrique Castillo, por su parte, usted sostiene que la oposición ha subestimado al gobierno, pensando que caería solo por sus propios errores y que eso la eximía de tener una estrategia y un esfuerzo, como dice la señora Costa, de cierta búsqueda de consenso entre las fuerzas opositoras, que son diferentes y que están inspiradas por ideologías diferentes, ¿no es cierto? Efectivamente, lo que hay son, yo no sé si podemos hablar de oposición, ¿no es cierto? Porque hay tantas oposiciones como personajes hay en la mente de la gente. Si a las personas le preguntamos en la calle quién es el líder de la oposición, algunos nos dirán Quiabra, Montoya, Yarro, Chirinos, Mari Carmen Alba, ¿no es cierto? Entonces, no existe una oposición, existen personajes dentro del Congreso que pueden para la gente parecer una oposición. No entregan ni un solo planteamiento, no tienen un liderazgo claro, no hay ninguna posibilidad de poder señalar que existe una oposición que pudiera hacerle contrapeso al gobierno. ¿Y eso qué genera? Que el gobierno tenga la gran posibilidad de manejar a su antojo la agenda nacional. La oposición, hasta ahora, de lo que yo he visto, lo único que he encontrado son declaraciones. Declaraciones, exhortaciones y nada más. ¿Y eso qué ha permitido? Insisto, que el gobierno tenga en Aníbal Torres, por ejemplo, a un operador político. Puede sonar fuerte, pero yo creo, es lo que yo veo, el gobierno hace política, de la más baja quizás, ¿no es cierto? Comprando voluntades, negociando por lo bajo, haciendo cosas que no debe en realidad, pero lo hace. La oposición, en cambio, las oposiciones no hacen absolutamente nada. La oposición critica al gobierno por populista y, como usted ha dicho, Fernando, ellos hacen, cuando les conviene, exactamente lo mismo. Populismo, ¿no es cierto? Lo que han aprobado del calendario que permite liberar de multas y de sanciones y abrir otra vez la posibilidad de las candidaturas, el tema de las AFPs, lo han hecho con las universidades, lo han hecho en varias ocasiones. Eso muestra absoluta incoherencia, es decir, cómo se puede poner frente al gobierno acusándolo de populista a alguien que también ejerce el populismo desde el Congreso. Pero eso genera una debilidad muy grande en la oposición y lo que hace es que el gobierno salga de lo que aparentemente era una crisis terminal en noviembre, diciembre, cuando todos juraban que caía el presidente, a una crisis crónica. Ya dejó de ser terminal. El gobierno ya pasó la ola, el gobierno ya pasó la peor parte. Pasó la época de Carelín, de Bruno Pacheco, ya pasó. Tienen rebrotes, esa época tiene algunos rebrotes. Pero ya no pone al presidente en la situación como la que puso Zarratea en diciembre, ¿no es cierto? En donde ya todos apostaban a que el presidente caía. Y todos, incluido todos los miembros de la oposición, ¿qué han hecho para dar ese empujón para que caiga el presidente? Absolutamente nada. 2 mociones de vacancia fracasaron y no ha habido más. ¿Cuántos ministros han caído? ¿El ministro de Salud ha caído acaso por el tema de las dosis de la vacunación? Fácil, el ministro salió a decir, no hemos dado refuerzo, hemos dado 4ª dosis. Sí. Y con eso solucionó el problema. ¿Alguien lo ha llamado? El primer ministro Aníbal Torres ha generado todo lo que ha querido. Ha puesto el cascabel al gato todas las veces que ha querido. Ha hablado de Hitler todas las veces que ha querido. Y no lo ha hecho, como algunos dicen, de loco. Lo ha hecho, yo creo, a propósito. Él sabe. Pero él sí está convocado a una interpelación. Ahí sí ha habido una reacción. Pero no hay todavía fecha.
¿No es cierto? O sea, todavía no se ponen de acuerdo. Es más, lo han citado a la Comisión de Fiscalización para el 4 de mayo, lo cual quiere decir que hasta el 4 de mayo no hay ninguna interpelación. No se ponen de acuerdo. Y él sigue diciendo miserable a uno, sigue hablando de Hitler, sigue hablando de otras cosas. Él pone la agenda. Él habla de Hitler y todos comentamos lo de Hitler. Él habla de la Constituyente y todos comentamos la Constituyente. Es decir, por eso es que yo señalo, el gobierno Mese, ¿por qué? Porque nos contaron el cuento de que iba a cambiar el gabinete, una posición radical y que iba a ir hacia el centro. ¿Qué incentivos tiene, Fernando? Hace 10 días estábamos con esa interpretación. Pero ¿qué incentivos tiene el presidente para cambiar de gabinete? A ver, rapidito. En primer lugar, tiene un operador político que pone la agenda y que hace de pararrayos, porque en las encuestas el que cae es Torres, el que se ha mantenido es el presidente. Entonces tiene un buen operador político. Tiene al frente a un gabinete que le permite no hacer frente a todas las investigaciones que existen. Si pusiera un gabinete de centro, ese gabinete de centro lo obligaría a ponerse a derecho. Entonces el presidente no tiene incentivo. Se viene la mesa directiva, las elecciones en la mesa directiva. Se vienen las elecciones municipales y regionales. Entonces desde el gobierno, con este gabinete que tiene, él puede direccionar presupuesto para que sus candidatos puedan tener dinero, ¿no es cierto?, y dar medidas populistas para ganar algunas regiones. ¿Qué incentivo tiene entonces el presidente para cambiar de gabinete? Ninguno. Entonces, ¿por qué pensamos ingenuamente que el presidente va a aceptar que ir al acuerdo nacional a decir, ya, ustedes díganme quiénes van a ser los ministros? No hay. Por eso el gobierno Mese ha mecido a Monseñor Barreto, ha mecido al acuerdo nacional. Por eso digo que Mese, en primer lugar. En segundo lugar, se pone al ataque, ¿no es cierto?, con estos consejos de ministros descentralizados, donde va, asusa a la población, infla los conflictos sociales, no los resuelve, y pone la agenda, porque en las últimas 3 semanas estamos hablando de lo que el gobierno quiere que hablemos. Usted dice, desde el título del artículo publicado el martes en Gestión, que el gobierno Mese retoma la iniciativa y pone la agenda. Se está refiriendo sobre todo a la agenda institucional, primero con lo de la Asamblea Constituyente y después con lo que vendrá con las elecciones municipales. Pero también me refiero a la agenda mediática. Porque, insisto, el primer ministro habla de Hitler y todos atacan al primer ministro. Se olvidan del resto y hablan del primer ministro. El primer ministro habla de Valverde, del cura Valverde, o del miserable, y todos hablamos de eso. Después el primer ministro habla de los monopolios y oligopolios, y después de la Constituyente. La oposición está hablando de algo diferente. La oposición está ofreciendo una alternativa distinta. La oposición está haciendo un pacto político, como fue en Chile, como fue en cualquier otro sitio donde habían 2 grandes bloques ante la imposibilidad de ir individualmente. Aquí no hay eso, aquí no hay tratativa entre ellos. Al contrario, se vienen las elecciones municipales y lo que va a haber es una fuerte competencia entre los grupos que están en el Parlamento. Y el otro tema, Fernando, es que no hay partidos políticos. Todo el tema de la imaginación de la oposición está centrada en el Congreso. O sea, afuera no hay instituciones, no hay partidos, no hay asociaciones, no hay gremios, no hay nada. Recién hoy día los empresarios han hecho una conferencia de prensa y después no hay nada afuera. Macarena Costa, a todo este panorama que han comentado ustedes hay que añadir la convulsión social. Hemos visto que hay un descontento grave, por una parte en Junín, luego vimos en Cusco y hay manifestaciones en varios puntos de nuestro país. Todo este clima de descontento social y sus expresiones diferentes, algunas violentas, como es el caso en Las Bambas, corre a favor del gobierno. Él puede manipular eso e integrarlo a su incriminación de la oposición o no. Creo que en buena medida es lo que está tratando de hacer, porque en las protestas de hace un mes en Huancayo lo que pedían era renuncia del presidente. Ahora, las protestas más recientes sí han tenido un componente importante que pide nueva constitución, cambios fuera Congreso, y creo que el gobierno definitivamente, porque como decía Enrique hace un rato, efectivamente hay una estrategia política, no muy sofisticada, pero la hay. Y esa estrategia política pasa por poner nuevamente en agenda la Asamblea Constituyente después de no haber hablado de ella por 8 meses, pasa por poner nuevos proyectos de ley en la mesa cuando cosas muy importantes
y a las que los ciudadanos deberíamos estar prestando atención, como las declaraciones de la señora Karen Lima en la Comisión de Fiscalización. Bueno, entonces el gobierno claramente está tratando de canalizar este descontento ciudadano que vemos en las protestas sociales hacia la narrativa de una nueva constituyente, ¿no? Y de hecho vemos que ha presentado el proyecto de ley y es un proyecto de ley operativamente muy complicado de implementar. Esto ya se ha estado discutiendo bastante, pero es muy poco probable que este proyecto de ley prospere, incluso que vaya más allá de la Comisión de Constitución. Quiere decir que le va a servir durante un corto lapso. Exacto. Puede ser que la Comisión de Constitución deseche el proyecto y que no se hable más del asunto, que se quejarán, atacarán a las élites que no quieren cambiar la Constitución, pero que le le da tienen miedo un al pueblo, respiro al gobierno. Pero muy, digamos, breve, ¿no? Pero le da un respiro al gobierno. Es una estrategia, no muy sofisticada, pero es una estrategia. Ahora, si hablamos de estrategia política, ¿cuál es la estrategia de la oposición? Les devuelvo la pregunta. Bueno, esa es la pregunta que justamente hacía Enrique Castillo. Ahora, yo quisiera preguntarles algo. No hemos mencionado hasta ahora la palabra fujimorismo, me llama la atención, y no se ha mencionado el nombre de Keiko Fujimori entre los líderes posibles de la oposición. ¿A qué está jugando el fujimorismo en estas circunstancias? Yo lo que creo es que existe un gran desconcierto a nivel del sector político del centro a la derecha, vamos a llamarlo así. Porque justamente el gobierno está jugando, ¿no es cierto?, rudimentariamente, aunque sí coordinadamente, para poder sacarle las castañas del fuego al presidente y darle eso, es decir, respiros, ¿no es cierto?, que vayan ayudándolo a mantenerse en el poder. El presidente tiene dos oposiciones. Me refiero, enfrenta a dos tipos de manejo en la población. Hay un grupo que lo odia por incapaz. Eso está centralizado en Lima y el norte, que son las zonas, digamos, más modernas industrialmente. En la selva, el centro y la sierra, al presidente lo odian por traidor. Es decir, porque no ha cumplido con sus promesas de campaña. ¿Cuáles promesas cree usted que son expectativas reales que la población de esas regiones tiene? Yo creo que la Asamblea Constituyente, eso es lo que yo creo. En un porcentaje significativo, porque las sí, encuestas no parecen sugerir esto, ¿no? Lo que pasa es que las encuestas lo que le preguntan a la gente es cuáles son las prioridades, que no es lo mismo que decirle usted quiere un cambio de constitución. Y sí, claro, si a mí me preguntan, yo también mi prioridad es la lucha contra la delincuencia, porque no me gustaría que mis hijos salgan a la calle y les disparen. Y que hay empleo, salud, educación, ¿no? ¿Cierto? Pero eso no significa que yo no quiera lo otro. Significa que no está entre mis prioridades. Eso por un lado. Por otro lado, hay un tema de ataque al empresariado privado, ¿no es cierto? Eso que el gobierno aprovecha para hablar de los monopolios y los oligopolios. Y justamente lo que hacen es aprovechar para echarle la culpa del proceso inflacionario, de los altos precios, a el empresariado, pero diciendo que la madre que cobija a ese empresariado es la Constitución. Por tanto, hay que tumbarse a la madre, que es la Constitución. Y eso es un discurso que va aprendiendo en las regiones. O sea, yo creo que sí existe un espacio para que esa narrativa prenda de alguna manera en regiones en las cuales la modernidad no llega el Estado, no llega el empresariado, no llega esa industrialización que debería llegar. Entonces, en ese ámbito de cosas, el gobierno saca ventaja porque ahora se apoya justamente en ese mundo radical para enfrentar a Lima, para acercar a Lima, para enfrentar al Congreso, para enfrentar a los medios y para enfrentar a la Constitución. Y eso desconcierta a la oposición, porque justamente lo que en algún momento decía Fernando, es decir, yo sostengo que la oposición se cruzó de brazos y pensaba que con cada domingo que salían los bombazos por las noches se debilitaba el presidente sí, y entonces ya caía en cualquier momento. Pero no se iba a caer solo. Entonces se confiaron. Han subestimado al gobierno y han dicho, mira, estos son unos ignorantes, no saben lo que están haciendo, meten la pata y la gente los va a botar a patadas. Bueno, la gente no salió a las calles a botarlos a patadas, ¿no es cierto? Al contrario, la gente está saliendo a nivel regional para pedir el cambio de constitución. Entonces, esa confianza... no sabemos en qué porcentaje. De acuerdo. Sí. También puede ser manipulado. Sí. Pero aún manipulado... En todo caso, en estos consejos de ministros descentralizados, los que hemos escuchado, hay serias dudas de que sean representativos. Pero aún manipulado hace bulla, ¿no es cierto? Entonces, eso ha generado ese caos en la oposición que busca, de alguna manera, cómo resolver
su problema particular, porque cada bancada tiene sus temas particulares, cada bancada tiene sus asuntos, cómo solucionar sus conflictos internos, porque cada bancada tiene sus contradicciones. Hay quienes apoyan al presidente, hay quienes no lo apoyan, hay quienes no quieren aceptar el liderazgo de quien define las políticas dentro de una bancada. Entonces tienen sus problemas adentro. Acción Popular, el mismo APP, ¿no es cierto? Tienen gente que votó a favor o en contra de la vacancia estando dentro de la misma bancada. Tienen sus problemas internos y entonces los líderes ya no tienen el control sobre eso. Eso incluye a Keiko Fujimori, eso incluye a César Acuña, eso incluye en Acción Popular quién es el líder que maneja la bancada de Acción Popular. Entonces hay un desconcierto y hay una improvisación también en esos grupos, lo cual impide que existan, y los intereses que hay en cada uno, impide que existan justamente políticas coherentes. El fujimorismo ha votado también, en algunos casos, a favor de, por ejemplo, el tema de las AFPs, ¿no es cierto? Y ortodoxo, desde el punto de vista económico ortodoxo, eso es impensable. Sí. Pero, sin embargo, lo han hecho. Han votado también 90 votos a favor del cambio del cronograma y de las sanciones. Ayer, sí, sí. Liderado por Patricia Juárez. Sí. Entonces, ¿cómo es que un partido como el fujimorismo, que pretende justamente la ortodoxia económica o el orden económico, vota a favor de las AFPs o vota a favor de limpiar de sanciones a los partidos? Es contradictorio. Y respecto de lo que la oposición puede proponer, y no solamente estar a la defensiva, se hallan ante una situación complicada por iniciativa presentada por los dos congresistas de ayer, que son de Podemos Perú, una, Dina Calle, y el otro más bien de Perú Libre, ¿no es cierto? Porque de pronto esa es una vía mucho más viable que las otras, que en realidad retoma, grosso modo, el plan que presentó el expresidente Sagasti, ¿no? Así es. Acortar. Yo creo que estos proyectos de ley que recortan tanto el mandato presidencial como el congresal, ahí hay varias hipótesis, ¿no? Porque a todos creo que nos han sorprendido un poco. Primero, que es la hipótesis un poco más generalizada, que es que un grupo de Perú Libre está tratando de presionar al gobierno para que cambie de ministros. Yo creo que eso está mezclado además con un poco con la desarticulación que caracteriza Perú Libre, y me hace acordar un poco a esa vez que estábamos esperando a que Pedro Castillo anuncie a su nuevo premier y se voceaba, que se rumoreaba que iba a ser Valdemar Cerrón, y luego Valdemar puso un tuit como diciendo agradezco la confianza en el cargo, ¿no? Hay mucha desarticulación en Perú Libre. Entonces, claro, en este caso creo que el congresista Pasión Dávila ha sido un congresista entusiasta que ha presentado el proyecto. Que ha sido retirado. Claro, incluso hoy cuando le hicieron una entrevista en este canal, él no estaba al tanto de que Valdemar Cerrón había retirado el proyecto, y cuando le preguntaron, ¿pero está Valdemar Cerrón de acuerdo con esto? Él dijo, bueno, pues supongo que sí. Entonces, esa es una hipótesis, es algo que ellos han probablemente conversado, pero que se entusiasmó y lo presentó. La otra hipótesis que yo creo que es un poco menos probable, pero que también es posible, es que sea un riesgo calculado, ¿no? Por parte de Perú Libre, porque si se presenta esta iniciativa y no se aprueba, y es la oposición, digamos, Fuerza Popular, APP, AP, quien hace que no se apruebe, entonces ahí Castillo ya tiene una bala para para poder atacar al Congreso, para poder pechar al Congreso. Ahorita Castillo está en un modo en el que no se enfrenta tanto al Congreso como lo hacía, por ejemplo, Vizcarra, porque claro, su bancada está en el Congreso. Pero si es que retiras ese elemento y si es que dices, mi bancada ha hecho todos los esfuerzos, yo estoy dispuesto, han rechazado mi proyecto de ley, incluso han rechazado el proyecto de ley de mi bancada para adelantar elecciones, son los obstruccionistas del Congreso, pero no los de Perú Libre. Vamos a ver un tuit justamente que acaba de enviar Susel Paredes, confirmando que ha sido retirado ese proyecto de ley, ¿no? Sí. Ha sido retirado este proyecto que era para adelantar las elecciones generales al que me iba a adherir. Fue retirado por su autor. Eso ya cambia los datos que teníamos hasta ahora, porque hasta el momento, como lo decía usted, Macarena, había sido retirado por el vocero de la bancada, Valdemar Cerrón, y hermanísimo del jefe del partido, ¿no?
ese debate no se puede rehuir. He hecho mía la propuesta de ley para ver quién es quién con respecto al tema. La ineptitud y la confrontación debe parar por el Perú. Bueno, ¿se le puede dar vida desde fuera de los que lo han, desde fuera de los que lo han presentado o no? Enrique Castillo, deberían, ¿puede ser? ¿no? ¿Ah? Deberían. A mí lo que, por ejemplo, lo que me marca es que una muestra de que la oposición justamente le falta reacción es que haya sido un miembro de Perú Libre el que ha presentado un proyecto para suicidarse. Y se ha quedado callada en general, ¿no? Excepto personalidades como Susel Pérez o alguna otra. O como Mari Carmen Alba, que ha tenido que obligada a decir, bueno, pues si para que se vaya a Castillo, no, nos vamos todos. Sí. Pero que un congresista de Perú Libre sea el que genere el suicidio colectivo, eso es una muestra de que algo falló en la oposición, porque la oposición debió presentar eso. Sí, unirse y presentar y decir, vámonos todos. Pero parece que se ha quedado un poco sorprendida y pasiva desde el fracaso de la segunda vacancia. Que ¿no? es lo que va a terminar arrinconando al Congreso, lamentablemente. Es decir, 3 temas. Si la Constitución, el tema de la reforma constitucional o de la consulta para la Asamblea Constituyente se tira al tacho rápidamente en la Comisión de Constitución, se va a ganar un problema político. Porque de todas maneras lo van a ver como, recuerda, cuando vieron a Rosa María Bartra, cuando también echó al tacho el proyecto de Vizcarra para adelantar elecciones, va a ser igual. En segundo lugar, los conflictos sociales van a crecer justamente porque la gente va a buscar esa bala. Y por otra parte, si esto fracasa, entonces lo que van a decir es que los que no se quieren ir son los congresistas. Que Pedro Castillo se quiere ir y la muestra es que lo ha hecho Perú Libre, pero que los que no se quieren ir son los congresistas. Y un elemento más, que ahí es preocupante para el Congreso también, que de todas maneras Pedro Castillo con este proyecto se iba a quedar hasta el 2023, porque este proyecto decía que se iba en julio del 2023, sí, ¿no es cierto? O sea, un año más de vida. Sí, pero con elecciones presidenciales, entre tanto en marzo del próximo año, es decir, dentro de 10 meses, ¿no? Pero ya no es que lo acaban hoy, ¿no es cierto? Es decir, la destrucción del país, la destrucción institucional del país va a continuar por un año más. Y con toda libertad, porque ya no van a vacarlos y ya están convocadas las elecciones, ¿no es cierto? A pesar que eso hicieron con Vizcarra, pero de todas maneras le permite un año más de vida. Entonces, no es que lo vamos a sacar ahora, no es que van a cambiar el gabinete ahora, no es que vamos a poner a Dina Boluarte o vamos a poner a nuevas elecciones ahora. No, era un cronograma bien pensado. Sí. Ahora ha fracasado. Sí. Alguien debería retomar. Por ahora, como dice Pero alguien usted, debería retomar esto, ¿no es cierto? Ahora, en todo caso, antes de que el tiempo nos vence, yo quisiera saber qué impacto puede tener sobre estos temas nacionales las elecciones municipales y regionales que van a ir cobrando cada vez más importancia, ¿no? Porque nos va a medir la fuerza que los partidos tienen. Muchísima. O sea, para empezar, el tema de la Asamblea Constituyente puede servir como gasolina para los candidatos de Perú Libre y de izquierda en general, porque pueden hacer campaña simplemente con el logo de Asamblea Constituyente. Es decir, nosotros apoyamos esto, si votan por nosotros están votando por Asamblea Constituyente. Si ese debate prende, digamos, y si es que eventualmente se llega a referéndum, para ellos sería muy conveniente, ¿no? Después... ¿Está usted segura? Porque las asambleas constituyentes que han habido en el siglo XX, que son 4, la del I el 20, la de Sánchez Cerro el 73, la de los militares el 78-79 y la de Fujimori, las 4 han sido para que las dictaduras que las han convocado tengan un alivio. No tiene por qué ser imposible que la oposición haga sentir que hay una manipulación de este tema que apela a un pensamiento mágico y que nos reenvía a una gran utopía que no tiene que ver con las demandas reales. Hace falta que lo haga. Sí, pero en fin, para eso están, ¿no? Para eso son políticos. Usted parece que no confía mucho en que pueda despertarse. Yo creo que todavía hay tiempo, yo creo que se puede. Creo que la oposición se tiene que articular y que tiene que surgir un líder. Creo que es muy problemático y de hecho creo que esto es, digamos, obviamente todo es una cadena de sucesos que nos llevan a donde estamos hoy, ¿no? Pero el hecho de que no haya habido reelección de congresistas quiere decir que todos han tenido que atravesar una curva de aprendizaje muy empinada. Hay mucho amateurismo y no ha habido... Hay pocos que han sido congresistas antes, ¿no? Hay pocos. Saruana, entre ellos, que
que no por casualidad Así es uno es. de los más hábiles, ¿no? Salwan, el congresista Aguinaga, etcétera. Pero eso hace además que no ha sido fácil que surjan líderes. Todavía no surgen líderes. Antes tú tenías tus líderes en el Congreso, te gustaran o no, estaban ahí. Sí. ¿No? Y sabían cómo funcionaba el procedimiento quedaban parlamentario. 4 o 5 mandatos. Y organizaban y conversaban y conciliaban. Ahora, este Congreso está, yo creo, todavía aprendiendo a las malas, que tienen que, uno, surgir liderazgos y dos, que se tiene que conciliar entre bancadas que piensan de manera distinta para lograr avances. Enrique Castillo, nos queda un minuto, Sí. así que por favor. De una cosa muy corta. En realidad, los liderazgos políticos no deberían salir del Congreso. Al Congreso deberían llegar ya líderes, ¿no es cierto?, regionales. O sea, el hecho de que en el Congreso haya amateurismo no significa que los partidos no puedan seguir formando. Entonces, ahí no es prohibitivo de un lado. Por otra parte, el tema de la Asamblea Constituyente lo estamos restringiendo a Perú Libre, ¿de acuerdo? Pero, ¿quiénes están a favor de la Asamblea Constituyente? Está a favor Pedro Frank, está a favor Verónica Mendoza, está a favor... O sea, si empezamos a ver, todos los líderes del centro a la izquierda estaban a favor de la Asamblea Constituyente. Y estoy seguro que están a favor. No, porque Morados, por ejemplo, consideran que es inoportuno en estas Ya, circunstancias. pero digamos la izquierda, vamos a decir así. En la izquierda, Mirta Vázquez estaba a favor de una Asamblea Constituyente y de un cambio de Constitución. Entonces, este discurso también le permite a Pedro Castillo realinear a las fuerzas de izquierda y de alguna manera neutralizar las críticas que ellos le estaban haciendo a él. Bueno. Esta nueva bandera puede realinearlos y realinear los liderazgos regionales, lo cual es un riesgo, ¿no? Es un riesgo. Bueno, muchísimas gracias por su presencia aquí. Nos reuniremos, espero, dentro de un mes, claro, o menos, para saber qué cosa, cómo evoluciona este panorama, que lo que concluyo de lo que han dicho es muy incierto. No se ven ahora caminos ni hacia posiciones, ni a una salida democrática de la crisis que estamos viviendo. Muchas gracias por su presencia, que tengan muy buenas noches y un buen fin de semana. Gracias. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.